Ok, bueno, buenas tardes, bienvenidos chicos a la clase número 1 de la semana, última semana que nos queda de la asignatura Gestión de Personas. Antes de comenzar los contenidos de esta semana, vamos a hacer dos cosas. Les voy a reiterar cómo vamos a continuar el resto de la asignatura, lo que queda de la semana, porque hubieron algunos cambios respecto a lo que se había planificado originalmente. Cuando comenzamos la asignatura me recuerdo que les comenté que probablemente, o sea, no que probablemente, sino que de hecho esta semana debería ser un poco más acotada porque tendríamos que cerrar con el examen antes del domingo. Entonces eso cambió, se dio plazo para la próxima semana para hacer el examen. Entonces eso también nos da tiempo para esta semana poder finalizar bien los contenidos que faltan con tiempo tranquilo y mantener también los mismos plazos de evaluación, ¿ya? Entonces, en ese sentido, esta semana mantenemos la clase de lunes a jueves a las 18:30. La evaluación sumativa esta semana igual va a estar disponible el día viernes, tal como toda la semana. La diferencia sí que voy a poner la nota el día domingo, ¿ya? El día domingo va a estar cerrada la asignatura y independiente de eso, como ustedes saben, esta es una asignatura final de competencias, por lo tanto todos van a examen. Y ese examen va a ser el próximo martes y también va a estar disponible durante todo el día. Y el examen va a ser práctico, va a ser de aplicación, ¿no? Entonces, de hecho, lo más probable creo que lo voy a dejar desde el martes al miércoles, para que tengan 48 horas para poder hacerlo. Porque va a ser aplicación un poco de los distintos procesos que hemos visto. Entonces, les voy a asignar una tarea por planificación, por reclutamiento, por capacitación, seguridad, y vamos a armar un plan de recursos humanos que ustedes van a tener que ir conformando en función de lo que hemos visto durante las 3 semanas que llevamos y esta semana que vamos a finalizar, ¿ya? Así que esta semana, en términos de estructura de clase y evaluaciones, nos mantenemos igual. El próximo martes se abre el examen para que lo estén entregando el mismo martes o hasta el miércoles de la próxima semana. Entonces, en ese sentido, mantenemos los mismos plazos y eso es bueno en el fondo porque tenemos un poco más de tiempo para ver los contenidos de esta semana que podrían sonar un poco como complicados cuando uno habla de remuneraciones, pero en realidad van a darse cuenta que es bastante simple, bastante amigable el proceso y no tiene mucha ciencia más allá de las operaciones básicas, y obviamente identificar bien cuáles son los componentes. Entonces, mucha gente cree que el tema de remuneración es mucho número, no, fíjense que no es tanto número, porque al final es sumar y restar, no tiene tanta dificultad en el sentido de operatoria matemática. Sí, lo que tenemos que manejar realmente es la ley, ¿ya? Y pagar los conceptos que corresponden y tener cuidado con esos procesos, digamos, con lo que nosotros estamos informando al sistema para que después se genere la liquidación de sueldo del colaborador. Eso, entonces, mi primera observación era con respecto a cómo vamos a seguir el resto de la semana, ¿ya? Lo segundo tiene que ver con que revisemos el examen, ¿ya? Yo dejé habilitada la respuesta, no sé si lo pudieron ver, pudieron retroalimentarse de su, de sus respuestas. Alguien por ahí me dijo que no, no me acuerdo, alguien me escribió y dijo que no había podido verlo. No, yo no he visto nada, profesor. ¿Los Yo demás? le escribí, profesor. Yo le Ya. escribí. ¿No está activado? Pero, mire, cuando uno terminaba la evaluación, al tiro le enviaba a revisión. ¿Ya? Pero no salía así que la respuesta que yo puse era la correcta o no, pues sí que estaba buena o mala. Entonces, por eso yo le mandé el correo, porque no sabía. Entonces, y usted me dice que sí estaba la nota y yo hasta hoy día yo reviso el aula y en ninguna parte veo mi nota. ¿En serio? Incluso veo la parte, sí, en serio, en la parte de calificaciones también reviso y solamente me aparecen las dos primeras evaluaciones y las dos formativas que hemos hecho. No la formativa de porque yo supongo que todavía no la he podido revisar. Entonces, yo no sé si a alguien más le pasó, o sea, yo sé que una compañera con la que yo converso tampoco pudo ver la nota inmediatamente. No sé si la habrá visto después. No, yo tampoco. ¿No pudieron ver la nota? Yo revisé, o sea, después, estos días he revisado, hoy día, por ejemplo, en la mañana revisé el aula y dije a lo mejor donde la revisé desde el celular, la revisé en el computador y no pude ver la nota. Profe. Y tampoco la puedo revisar para saber en cuál pregunta fue la que me equivoqué, si es que me equivoqué en una. Profesor, pero usted puso las notas en el portal, ¿verdad? Yo las puedo ver. Yo vi la nota, pero la vi en el portal. Sí, las puse hoy día. Y esas notas que puse hoy día en el portal fue la que yo extraje del aula virtual, donde yo pude ver sus notas. Pero en el aula es como dice la Elizabeth, no se pueden ver.
¿Qué? No nos arroja No la se ve luz. nada. Y tampoco uno puede ver en la que se equivocó. Ya, Sí. hagamos una cosa. Bueno, las notas están puestas en el portal, por si acaso. Y recuerden, chicos, que el aula es referencial, en el fondo hay que dar las evaluaciones, pero el oficial son las notas que ustedes tienen que tener en el portal. Y en el portal ya están las notas puestas desde el día de la tarde. ¿Ya? No sé si la revisaron. Sí, yo la vi, profesor. Ya. Casi todos tuvieron 6. Así, todos tuvieron 6. Entonces, eso me da la luz de que todos se equivocaron en una pregunta. Y me imagino cuál puede ser. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Ya, yo voy a verlo porque me parece raro, porque de hecho con el de la mañana configuré la respuesta y los chicos me dijeron que le había aparecido precisamente, les daba la nota y les decían que se habían equivocado. Algo me pasó con ustedes que no lo pude hacer. Ya, les pido disculpas igual porque la idea Antes es que nosotros también podíamos ver la nota, pero ahora no se podía ver ni siquiera la nota. es que sí, cambié la configuración, entonces quizás con ustedes hice algo mal, con los del día público me salió bien. Lo voy a revisar, ya, porque obviamente la idea es que ustedes respondan y tengan la nota al tiro, no estén esperando a que yo ponga la nota en el portal. Pero de todas maneras la nota está puesta en el portal, ¿ya? Lo voy a revisar, obviamente para que la próxima semana no vuelva a pasar lo mismo. Ya, revisemos el cuestionario entonces. Igual, si no han visto su nota, revisen el internet. La última consulta antes que revise el cuestionario. Esa nota que puso en el portal, sí, Elizabeth, esa nota que puso en el portal es la que ya está con la nota formativa y el cuestionario. Están las dos notas puestas, formativa y cuestionario hoy día. Ah, ya. Okay. Sí, los que subieron que fueron casi todos los que subieron el formulario de capacitación, están todos con nota puesta también, en el internet. Ya, creo que no las puse en el aula virtual, no alcanzo a poner en el aula virtual, pero las notas oficiales, como digo, son las que están en el portal, así que ya sumativas y formativas de la semana 3 están listas. En el aula no hay ninguna nota, profesor. En el portal. No, en el aula. No, en el aula. En el portal. Sí, en el aula no coloqué las formativas. Me falta colocar las notas formativas. Pero las sumativas están, pero no las pueden ver. En el portal están. Pero en el aula no se ve ninguna nota, ni la formativa ni la sumativa. Sí, o sea, claro, las formativas, como les digo, me faltó ponerle las sumativas si están, pero ustedes no la pueden ver porque yo sí la pude ver. Así como digo, yo traje el archivo del aula virtual para poder revisar. Y yo también voy revisando las notas para ver cómo van cuando van respondiendo. ¿Ya? Para ver cómo va la tasa de respuesta. Yo me equivoqué en 2. Yo, como les digo, casi todos se sacaron un 6, entonces eso me da luces de que hubo una pregunta que fue la que... Acá está. La que generó tema. Acá está. No, a ver. No tenía... Eso no. Denme un segundito. Que estaba viendo las notas. Denme un segundito, vamos a visualizar el cuestionario. Ya. Ya, vamos revisando las preguntas. Ya, aquí está. La número 1 dice, el contrato de trabajo debe estipular el plazo del contrato y demás pactos que acuerden las partes. ¿Eso es verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, ¿cierto? Porque el contrato no puede... Tiene que decir la fecha, si tiene término, si no es indefinido, obviamente, de los requisitos excluyentes que tiene que tener un contrato de trabajo. ¿Ya? Segunda pregunta. ¿Los bonos de colación y movilización son parte de los saberes imponibles, sí o no? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Muy bien, son parte de los saberes no imponibles, por lo tanto, el 100% de lo que el empleador tiene asignado para el trabajador en ese concepto es lo que llega líquido al... Estoy viendo el tema de las notas que me están hablando por el chat. Si el tema de las notas, como digo, las notas ya están puestas en el portal y mañana las voy a dejar en el aula. Voy a ver qué pasó. 3. ¿Los sindicatos tienen por objetivo constituir el comité paritario? ¿Sí o no? Asumir la representación y legítima defensa de sus asociados. Exacto, muy bien. Ese es el rol, el objetivo general. El comité paritario tenía que, con solamente temas de seguridad y el reglamento interno, una responsabilidad que de recursos humanos no tiene que ver el sindicato. 4, y yo creo que acá está donde todo se equivoca. La Superintendencia de Previsión Social es la que supervisa que se contrate el seguro contra accidentes de trabajo, enfermedades profesionales junto y a la entrega de los beneficios obligatorios. ¿Verdadero o falso?
Falso. ¿Por qué Verdadero. falso? Es Porque es la verdadero. suceso, ¿no? Bien. Yo creo que ahí se equivocaron, porque es la Superintendencia de Seguridad Social, no de Previsión Social. Entonces, falso. Ahí yo la pensé Ah, porque dije, esta pregunta tiene algo de capciosa. ¿Ah? Es la suceso, no es la Superintendencia de Previsión Social. Entonces yo creo que ahí está ese punto que a todo, que en general me imagino que ahí estuvo donde fallaron. Entonces, la idea, porque igual el cuestionario es simple, o sea, se fija, son 7 preguntas con preguntas cerradas, no tiene mucha complejidad en ese sentido. Por eso yo le agrego ese tipo de detalles para que obviamente ahí apliquen un poco de los conocimientos en el sentido de que obviamente una palabra nos puede hacer la diferencia. No es la superintendencia de previsión cuando tenemos que recurrir a este tema, sino que es el suceso. Entonces hay ojos, chicos, cuando lean estas preguntas, porque obviamente ahí pueden haber, como son preguntas abiertas, pueden haber ahí como información. Yo creo que por ahí anduvieron como un poco perdidos. 5. ¿Cuánto es lo que nos aporta Sense a la empresa? ¿Cuánto es el porcentaje de la planilla anual? 1%. Perfecto, muy bien. Y la cultura, acá había una que estaba vacía, que no sé por qué quedó, pero nada, lo mismo. No es que se haya perdido una alternativa, eran solamente 3. ¿Ya? Por si acaso. No sé por qué quedó ahí la C en blanco en este caso, pero era estaba en las 3 alternativas que debían ir. En este caso, la cultura organizacional representa las normas informales, ¿cierto? La B. Exacto. A ver, recuerden que son las normas informales, no lo que está escrito, no lo que está procedimentado, sino que en el fondo es la suma de las conductas, de los hábitos de las personas que van construyendo la cultura organizacional. Y la última, ¿el seguro de cesantía es parte de los descuentos legales que debe efectuar el empleador? Verdadero. Muy bien. ¿Pudieron evaluar más o menos dónde estaba el error? ¿Dónde se equivocaron? Sí. Yo creo que la pregunta es la suceso. La superintendencia. Sí, ahí ojo con los conceptos. Yo lo del sindicato, igual me equivoqué. Ya. Bien. Eso, lo voy a ver mañana, chicos, para que lo puedan revisar también y que no vuelva a pasar, porque ahí algo hice mal, perdón. Ya, veámoslo lo de esta semana. ¿Qué vamos a ver esta semana? Vamos a ver lo que tiene que ver con la parte ya como 100% dura, como se dice, recursos humanos, que es legislación laboral. Hoy día vamos a ver los aspectos generales y el resto de la semana vamos a ver los cálculos de primero, el libro de remuneraciones, planilla, liquidación de sueldo y cálculo de finiquito. ¿Ya? Vamos a ver esos 3 temas martes, miércoles y jueves respectivamente. Y hoy día vamos a ver una referencia a los aspectos más relevantes de la legislación laboral chilena en torno a las leyes que vamos a utilizar. Contrato, jornada, feriado, término de contrato y esas son las causales que nosotros vamos a revisar hoy día. Yo les dejé alojado en el aula virtual, hay un PDF que yo hice que se llama, creo que Manual de Legislación Laboral, donde lo que hice, y lo hice hace un tiempo, tomé todo el código laboral y como lo reduje y lo traspasé, creo que son 28 hojas que tiene ese documento. Y ahí en el fondo están contenidos la información más relevante del código laboral, porque si bien el código laboral es grande, nosotros principalmente vamos a ocupar siempre los mismos artículos. Y cuando tengamos alguna cosa puntual, vamos a tener que ir a revisar lo que es el código del trabajo, ¿ya? Entonces, la idea es que lo puedan tener, que lo ocupen también como material de apoyo, porque, como les digo, está resumido el código del trabajo en ese manual para que lo puedan revisar. Hoy día lo vamos a revisar, los aspectos más generales no los van completo, porque hay información ahí que obviamente, o sea, si bien es importante, para efectos del curso no es tan relevante, sino que se los dejo para que ustedes en su tiempo libre puedan leerlo y aprender distintas cosas, como por ejemplo la responsabilidad de la dirección del trabajo, ese tipo de temas que por tiempo no lo alcanzamos a ver, pero la idea es que en sus tiempos libres puedan en el fondo tener esa lectura, ¿ya? Eso, entonces vamos a revisar este manual con los aspectos más relevantes, ¿ya? Y algunas cosas ya las hemos visto, principalmente el tema del contrato de trabajo, por ejemplo, son algunas cosas que ya vimos la semana pasada, las vamos a repasar solamente y nos vamos a quedar con temas que no hayamos visto, ya como por ejemplo el tema de la jornada que lo hemos mencionado, pero que no han sido vistos en detalle. Ahí está. Entonces, obviamente, lo primero que la ley hace referencia es al vínculo de
laboral que existe en este caso entre la empresa, la organización o el empleador y el trabajador, ¿ya? Entonces, como ya habíamos visto, todo lo que abarca el tema del contrato de trabajo está estipulado en el artículo 7 del Código del Trabajo. ¿Y qué es lo que dice este artículo? Es una convención, que la habíamos conversado, porque es una convención porque es un acuerdo entre las partes, que se obligan recíprocamente, por una parte, a que el trabajador va a prestar servicio bajo una dependencia y una subordinación, y por otra parte, el empleador le va a entregar un beneficio, remuneraciones, etc. Entonces, es una convención donde yo como trabajador y asumo la dependencia y subordinación del empleador a cambio de que él me va a compensar mensualmente con una cierta cantidad. Señora la ley habla de especies también. ¿Ya? Entonces, básicamente, como ya lo habíamos mencionado, esto lo vamos a pasar rápido porque ya lo habíamos visto la semana pasada, los elementos que definen al contrato de trabajo son los siguientes. Es una convención porque es un acuerdo de voluntad libre. O sea, nadie firma un contrato de trabajo obligado, o nadie debiese firmar un contrato de trabajo obligado, sino que lo firma de manera voluntaria y estableciendo acuerdos mutuos entre las partes, ¿ya? Que señala la prestación de servicios personales. O sea, nosotros como trabajadores, cuando firmamos un contrato, lo que estamos haciendo, estamos ofreciendo o prestar servicios a la empresa. Eso es lo que nosotros estamos declarando a través del contrato. Estamos ofreciendo nuestros servicios a cambio de la remuneración que la empresa nos va a entregar. Supone una subordinación y dependencia del empleador. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente, él es el que me da los lineamientos, él es el que me da las líneas de acción, él es el que me da las instrucciones, por eso hablamos de subordinación, a eso apunta, ¿no? Y generalmente los contratos igual apuntan a eso, que generalmente es el trabajador debe cumplir las órdenes o las acciones emanadas desde su empleador, ¿ya? El contrato implica una continuidad de servicio, y eso es algo tácito, digamos. ¿En qué sentido? Implica que nosotros vamos a trabajar todos los días, básicamente eso. No es que vamos una vez y después nos vamos cuando nos necesitan. Eso no es la lógica de un contrato de trabajo, sino que un contrato de trabajo siempre se establece cuando un trabajo es continuo, ¿ya? No necesariamente full time, puede ser part time, pero es un trabajo que se presta de manera continua en el tiempo, ¿ya? Y eso obviamente tiene que quedar establecido en el contrato, en caso de que el contrato obviamente sea de una jornada reducida. Y esto es importante, y aquí generalmente se presta confusión. Por lo general las empresas se rigen por el plazo del contrato indefinido para hacer la entrega del contrato a plazo fijo, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que dice la ley? Tal cual como ustedes lo están viendo en pantalla. Exige que los contratos a plazo fijo se firmen dentro de un plazo de 5 días hábiles, es decir, durante la primera semana de trabajo. Y eso nunca pasa, eso generalmente nunca pasa. Y uno que trabaja en recursos humanos me lo sabe, como que siempre hay temas porque falta la firma y no es tanto por lo que demora el contrato. A veces el contrato tiene que dar muchas vueltas, pero tienen que revisar muchas personas y ahí a veces se pierde un poquito. Por lo general, como les digo, la empresa se rige más, o sea, finalmente terminan firmando el contrato a plazo fijo por lo que dice la ley que se debería firmar el contrato indefinido dentro de los 15 primeros días hábiles, ¿ya? Pero lo que dice la ley son 5 días para plazo fijo, 15 días para contrato indefinido. ¿Por qué? Porque 5 días el trabajador está recién ingresando, entonces tenemos esa inseguridad como trabajador, la idea es poder cerrar lo antes posible el contrato con el empleador, ¿ya? Y después se da un poco más de plazo cuando pasa indefinido, asumiendo que obviamente el trabajador ya está en la empresa, la conoce y digamos no es tan urgente, entre comillas, la firma del colaborador. Por eso se da un poco más de plazo al momento de firmar un contrato indefinido, ¿ya? Uy, ¿qué pasó? Ahí sí. Los tipos de contrato. Nosotros ya los vimos, igual los vamos a revisar rápidamente y vamos a agregar algunos más que van a aparecer ahora acá, que no son tan comunes, pero que igual la idea es que conozcan más o menos de qué se trata. Contrato a plazo fijo, como dijimos, es un contrato que tiene una fecha estipulada de término, que no puede superar el año, ¿ya? El contrato, el plazo indefinido, es cuando el mismo contrato se le modifica, ya no tiene una fecha de término, sino que pasa a ser de carácter indefinido hasta que alguna de las partes decida poner término al contrato. Realmente esa es la cláusula que se cambia. Ya no rige la fecha, sino que rige la cláusula que dice que el contrato pasa a ser de carácter indefinido hasta que una de las partes decida poner término al contrato, ¿ya? El trabajo por faena, hablábamos de que se trata de los trabajos asociados a un periodo de tiempo determinado, pero que no están sujetos a una fecha, sino que generalmente se firman este tipo de contratos mientras dura un proyecto, ¿ya? A mí como trabajador quizás me contratan en una construcción para trabajar como albañil,
pero como la fecha de construcción tiene fecha de inicio, pero no necesariamente tiene fecha de término, mi contrato va a decir que va a ser vigente hasta que termine de construir el edificio en el que estoy trabajando. Termino la construcción, me tienen que finiquitar. ¿Ya? Y obviamente también tiene ciertos plazos. Un trabajador no puede estar más de 2 años con un contrato por faena. Están los contratos que son part-time. Cuando hablamos de contrato de part-time, básicamente es el mismo tipo de contrato, puede ser plazo fijo o puede ser también indefinido. La diferencia es que ya no estamos hablando de la jornada máxima que estipula la legislación chilena, que son 45 horas, sino que pueden ser menos que eso, ¿ya? Entonces, los contratos part-time básicamente es lo mismo que los tipos de contratos anteriores que nosotros vimos, que pueden ser fijos o pueden ser indefinidos. La única diferencia es que no son por 45 horas. Generalmente los contratos part-time, los más bajos son por 20 horas y los están por 36 y de ahí 45. Yo diría que son como los 3 tipos de contratos que generalmente en cuanto a horas que se realizan, ¿ya? Principalmente pensando que los de 20 horas son las personas que trabajan prestando apoyo los fines de semana en mall, por ejemplo, ¿ya? Los contratos de trabajo a trato básicamente ya no se ocupan mucho, pero tiene que ver cuando se hace un contrato entre las partes, pero que los tratos se acuerdan entre las partes, no necesariamente están regidos por lo que dice el Código del Trabajo, por eso se llama atrato, ¿ya? No se usan, ya prácticamente nadie se usa y toda la gente o todos los empleadores por lo general utilizan el contrato de trabajo que estipula el Código del Trabajo, pero el atrato, como dices bien su concepto, en el fondo son acuerdos que se dan entre el empleador y el trabajador que no necesariamente están estipulados en el Código Laboral. Los contratos de trabajo de aprendizaje son como precontratos, son previos a que la empresa contrata al trabajador, ¿ya? Por ejemplo, esta práctica la hacen mucho los call centers. No sé si a ustedes les ha pasado que han trabajado en algún call center y antes de entrar al call center le hacen una capacitación. Y esa capacitación está regida por un contrato. Y mientras ustedes van a la capacitación, les pagan. Le entregan un bono por locomoción, por asistencia, etc. ¿Ya? Y termina el periodo de capacitación y termina el contrato de aprendizaje. Ojo, el contrato de aprendizaje no vincula necesariamente al trabajador con el empleador, ¿ya? No establece una relación laboral, como sí lo establecen todos los otros contratos que hemos revisado, dado que se trata de un contrato de aprendizaje. Entonces, termina cuando termina el periodo de aprendizaje. Entonces, en este ejemplo que yo lo llamo de los call centers, por ejemplo, las personas firman un contrato de aprendizaje, están 2 semanas en capacitación, la última semana hacen una prueba de evaluación, a los que les va bien, pasan y los contratan, y a los que les va mal, no quedan y se les finaliza el contrato de aprendizaje, ¿ya? Tiene que ver con eso, en el fondo, como firmar un acuerdo prelaboral de capacitación inicial antes de que la persona ingrese al trabajo. No necesariamente hay un vínculo cuando existe este contrato de aprendizaje. El trabajo de contrato para la construcción, en términos legales y estructurales, es el mismo de faena. ¿Cuál es la diferencia? Porque como se trata de la construcción, tiene ciertas características puntuales que tienen que ver, por ejemplo, con cláusulas de seguridad laboral que tienen que estar en el contrato de trabajo, asumiendo que un trabajo de los más riesgosos trabajan en construcción, ¿ya? También tiene que tener cláusulas porque, por ejemplo, el trabajo pesado, cuando son el trabajo que implica carga, fuerza física, recibe un incentivo por lo general. Entonces también como la construcción también se trabaja mucho de trabajo pesado, también incluye, por ejemplo, ese tipo de incentivo. Entonces, en términos prácticos, el contrato de trabajo para la construcción es un trabajo por faena, pero que agrega ciertas cláusulas de seguridad, de trabajos pesados o de ciertas características que son propias de la construcción, ¿ya? En ese sentido también, por ejemplo, un trabajador lo pueden cambiar de obra en obra, y eso puede pasar, o sea, y pasa, digamos. Están trabajando una obra en la Florida, pero de repente... Perdón, profesor. ¿Sí? Cuando los cambian de obra entra en el artículo 12, ¿cierto? Ius variandi. ¿Del Código de Trabajo? Sí. O sea, sí, claro, es que claro, ese es como ¿cómo decirlo? Como el artículo madre, pero eso tiene que quedar en el contrato, ¿no? O sea, la idea es que quede en el contrato en eso. Eso estipulado, y sobre todo cuando son construcciones y son constructoras grandes, el contrato lo dice, o sea, nosotros le podemos cambiar a una obra dentro de la región, inclusive fuera de la región. Realmente los contratos de las construcciones tienen esa cláusula que implican que si es necesario al trabajador lo pueden desplazar incluso fuera de la región. Eso tiene que quedar en el contrato. Y por último, ¿sí? Por lo general, cuando es la construcción y los cambian de obra, los finiquitan por la obra en la que están y los vuelven a contratar para una nueva obra, porque como son obras diferentes, le hacen nuevos contratos.
Sí, o sea, en realidad yo creo que lo mejor es eso, lo mejor es finiquitarlo, porque moverlos con el... No, pues, se puede generar ciertas situaciones complejas. Yo creo que lo mejor, sí, yo creo que para no generar más temas las constructoras hacen eso, no obstante que la ley lo faculta para no necesariamente finiquitarlo, sino que moverlo, siendo que está estipulado en el contrato, ¿ya? Y lo último, que son lo más imposibles de fiscalizar, son los contratos para trabajadores de casa particular, que en realidad es como una figura relativamente nueva. No me acuerdo exactamente cuánto tiempo es, pero el tema de que las personas que trabajan como nanas, como se dice, como personas que trabajan de empleo de casa particular, no está regulado por nada. No está regulado por nada. Entonces ahora sí está regulado, pero en realidad es súper difícil de poder fiscalizar. Es súper difícil de poder fiscalizar yendo casa por casa y viéndose que hay una persona trabajando y que tiene contrato. Entonces ahí es poco diría que los contratos como menos comunes, por decirlo de alguna forma. Y más allá de eso, igual obviamente revierte ciertas características que son las mismas que para otros trabajadores, ¿ya? Tienen que tener vacaciones, tienen que tener cotizaciones, tienen licencia médica, todos los beneficios que tiene cualquier trabajador, ¿ya? La diferencia sí que tiene ciertas cláusulas puntuales respecto al trabajo en sí que realiza una persona que trabaja en una casa particular, pero el resto de las cláusulas obviamente tiene que ver con que la persona que trabaje de esto tenga las mismas condiciones, tenga 3 semanas de vacaciones en el verano, etc., ¿ya? Esos son los tipos de contrato. Yo creo que los tres de arriba son los que van a ver siempre, y son los más frecuentes, y sobre todo esto. El contrato por faena es, como diga, particular de algunas entidades, pero principalmente trabajo a plazo fijo y contrato de trabajo a plazo fijo y contrato a plazo indefinido, ¿ya? Y como nosotros habíamos visto la semana pasada cuáles son las cláusulas esenciales que las menciona el artículo 10, que es lo que tiene que tener sí o sí el lugar de el trabajo, es el lugar, la fecha del contrato, la individualización de las partes, empleador, trabajador, la fecha de ingreso, qué servicio va a prestar, cuánto se va a pagar, de qué forma, en qué periodo. La nacionalidad, la fecha de nacimiento y el estado civil del que va a trabajar. O sea, eso va en la individualización del trabajador, exactamente. Y hablamos de individualización porque tiene que quedar bien individualizado. ¿Ya no? En ese sentido, por eso se agrega toda esa información, la nacionalidad, el estado civil, la residencia, etc. La duración de la jornada, como le indicaba también, en el caso que sea turno, la idea es que también exista, adicional al contrato, el anexo de turno, donde el trabajador se le señale cuáles son los turnos rotativos en que va a trabajar. El plazo, en este caso que tiene el contrato, si tiene un plazo fijo o de carácter indefinido, y bueno, acuerdos y beneficios adicionales que también tienen que quedar estipulados en el contrato. Uy. Ya, acá están los tipos de contrato, ya los revisamos. Aquí hay una consideración que me parece importante. ¿Qué pasa si, y como lo puse ahí, si continúa trabajando una vez que venció el contrato a plazo fijo y yo sigo trabajando y nadie me notifica de nada? Pasa automáticamente a ser un contrato indefinido. Exacto. Si mi contrato termina el 30 de octubre, por ejemplo, y yo llego el 1 de noviembre y nadie me dice nada, yo me siento a trabajar y me pongo a trabajar, y alguien me ve, o yo registré mi asistencia, automáticamente. Sí, y después de la segunda renovación siempre va a ser indefinido, no puede haber una tercera renovación, siempre después, si el contrato sigue, tiene que ser de carácter indefinido. Indefinido, aquí están los tipos de contrato, como dirán, no vamos a entrar en eso porque ya los vimos. Esto también es importante que yo deje acá. ¿Qué pasa cuando no hay contrato firmado? ¿Qué dice la ley? Fíjense, artículo 9 del Código del Trabajo. Hará presumir legalmente que son estipulaciones del contrato las que declare el trabajador en cualquiera de las cláusulas esenciales del mismo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo no tengo contrato firmado, la ley le va a dar la razón al trabajador. Entonces el trabajador puede decir, mira, a mí me contrataron para hacer esto, me van a pagar tanto y este va a ser mi oficina. No habiendo contrato y pudiendo acreditar que existe un vínculo laboral, que eso generalmente la inspección del trabajo lo pide a través de testigos, es decir, que una persona vaya contigo y te acredite que tú estás trabajando, o que puedas presentar, por ejemplo, los registros de asistencia donde tú fuiste a trabajar. No habiendo contrato,
queda el campo abierto para que el trabajador finalmente sea cuáles son las condiciones del trabajo, ¿ya? Profesor? ¿Lorena? Sí, Lorena. Eso se llama ius variandi. En el artículo 12 dice que el derecho varía de la facultad del empleador. No es lo mismo. No, porque este es el artículo nuevo, fíjate, está arriba dice el artículo 9. No es lo mismo. No es lo mismo. Esto hace referencia a que si no hay contrato de trabajo y yo estoy trabajando y ya pasamos el plazo, recuerdan que era 5 y 15 días, ¿cierto? Y no tengo ningún contrato de trabajo, por ejemplo. Yo llevo trabajando un mes en una empresa y no he firmado trabajo. No he firmado contrato de trabajo. Estoy absolutamente fuera, la empresa está absolutamente fuera del plazo porque tenía 5 días. Recuerden, el trabajador puede ir a la inspección y decir, mira, yo estoy trabajando, acá tengo la evidencia, no tengo trabajo y estas son las condiciones que me dijeron a mí. Y en el fondo, lo que declara el trabajador son las condiciones que quedan estipuladas en el contrato, ¿ya? Por eso, que la empresa no firme el contrato en el plazo estipulado es un riesgo súper grande para la empresa, ¿ya? Y a pesar de eso se atrasan, y firman al día 15 en vez de firmar al día 5, ¿ya? Roxana parece que igual iba a preguntar algo. Sí, porque ahí es más que nada el trabajador muestra o transparenta los documentos mediante los testigos, qué sé yo, que hubo un vínculo de subordinación y dependencia. ¿Eso es cierto? En eso el trabajador define las condiciones. Son cosas que hay que manejar. Por eso es importante siempre firmar, no tener firmado el contrato en el plazo de trabajo, de abrir un flanco de riesgo muy importante para la empresa, ¿ya? Jornada de trabajo. Está en el artículo 21 del Código del Trabajo. Básicamente lo que define la jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador va a prestar servicio efectivamente de acuerdo a lo que dice el contrato, ¿ya? Perdón. Ahí está, ya. Entonces, algunas consideraciones generales. Desde el enero del 2005 hasta ahora, la jornada de 45 horas semanales en Chile. Antes de eso era de 48 horas, ¿ya? Y estamos pensando que ojalá si llegue a 40. Pero en estos momentos, la jornada full, o jornada completa, es de 45 horas semanales, la cual no puede distribuirse en más de 6 días ni en menos de 5. ¿Ya? O sea, no me pueden distribuir estas 45 horas en 4 días, es imposible, y tampoco en más de 6. Ninguna persona debiese trabajar 7 días continuos, a pesar de que pasa. Y si pasa, ese día séptimo debería ser compensado sobre tiempo o hora extra, no obstante que estaría incumpliendo la ley, ¿ya? Porque técnicamente y legalmente una persona no debe trabajar 7 días corridos, a menos que trabaje en una faena, a menos que trabaje en minería, que trabajen en turnos distintos, que trabajan una semana o 3 semanas corridas y descansan una, que son, claro, obviamente son otros tipos de labor y faenas, pero acá en el Código del Trabajo, tal cual como nos rige cualquier empresa, digamos, máximo 6 días, no menos de 5, ¿ya? En términos generales, ninguna jornada puede extenderse más de 10 horas. ¿Ya? Esto considerando las horas que ya tengo por contrato y 10 horas más, ¿ya? Si nosotros dividimos las 45 horas en 5 días, nos va a decir que tenemos que trabajar 8 horas al día, ¿ya? Entonces, esas 8 horas que nosotros tenemos por día, más un máximo de 2 horas extra, es lo que nos dice la ley como máximo que nosotros debiésemos trabajar. Y cuando hablamos de jornada completa, esta siempre tiene que estar seccionada en 2 partes, considerando un tiempo de colación mínimo de 30 minutos, el cual no es parte del tiempo que se paga. Entonces, generalmente nuestro tiempo de colación, que por lo general es 1 hora, no lo pagan, ¿ya? Por eso nosotros estamos generalmente 9 horas en la oficina, estamos 8 horas trabajando y tenemos 1 hora de colación a la mitad de la jornada, ¿ya? Esas son como las cláusulas generales de lo que tiene que ver con la jornada laboral, ¿ya? Si el contrato es part-time, ya se flexibiliza, digamos. O sea, si el contrato es por 20 horas, como le decía, la persona va a trabajar 2 días a la semana. Si es por 36, quizás va a trabajar 4 horas a la semana. Ahí va bajando un poco. Acá estamos hablando de lo que hace referencia a las 45 horas, que es la jornada completa, ¿ya? Jornada extraordinaria de trabajo. Cuando hablamos de jornada extraordinaria, hablamos de la jornada que está por sobre lo pactado, por sobre lo que está en el contrato. Entonces, primero, ¿qué dice la ley? El empleador debe llevar un registro de asistencia para determinar las horas de trabajo, ya sean ordinarias, las que están pactadas por el contrato, o extraordinarias, las que se hacen por sobre lo pactado, ¿ya? En ese sentido,
hay dos métodos. El antiguo, que es el típico libro de asistencia de firmas, donde la persona tiene que firmar ingreso, salida, ¿ya? Pero ya eso obviamente está un poco de salida y las empresas que tienen un poco más de recursos, tienen sistemas digitales. Huelleros, tarjeta, otro sistema, no sé cómo funciona, pero sé que hay alguna aplicación en el teléfono también que la persona llega y como que a través del teléfono, nunca lo he visto, pero también marca su asistencia. Independiente del método que sea, si es digital, si es tecnológico, tiene que estar validado por la Inspección del Trabajo, ¿ya? O sea, en la medida que yo implementé, por ejemplo, el de Fontana no tiene ese tema, pero yo sé que Softland lo tiene. El tema de que Softland, por ejemplo, le llegue el link de la información del registro de asistencia. O sea, el trabajador marcó la huella en el huellero y a Softland le llega inmediatamente la hora. Entonces yo tengo que llevar el sistema, el registro que me entrega de control de asistencia Softland a la Inspección del Trabajo. Mire, este es mi sistema, ¿me lo valida? Validado. Si no tenemos eso, podemos tener algún tema, ¿ya? Por ejemplo, si se nos va un trabajador, hace abandono laboral, lo queremos despedir por abandono laboral y presentamos esta evidencia y antes no la habíamos validado, la Inspección del Trabajo no la va a reconocer. Entonces, por ejemplo, ese trabajador no lo podíamos desvincular por abandono de trabajo, sino que tendríamos que vincularlo por necesidades de la empresa con un costo mayor, ¿ya? Como lo vamos a ver después, porque obviamente el hecho de vincular a alguien por necesidades de la empresa implica que la empresa deba pagar una mayor indemnización a la persona que está desvinculando, ¿ya? Entonces, las horas extras son todas aquellas que superen el máximo legal o la que está pactada en el contrato, ¿ya? En algunas faenas se pueden pactar hasta 2 horas extras para atender situaciones puntuales que no superen más de 3 meses y deben consignarse por escrito. Recuerden que una persona, para que pueda realizar horas extras, tiene que firmar un pacto de horas extras. Sin ese pacto, legalmente la persona no puede hacer hora extra, y ese pacto, como dice acá, tiene que ser actualizado cada 3 meses. Uy. Se me olvida que esta no es una PPT. Las horas extras, considerando que son un esfuerzo adicional que el trabajador está haciendo, se pagan con un recargo de 50%. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si mi valor hora normal de mi jornada ordinaria es de 1.000 pesos, si yo me quedo trabajando una hora extra, ya no me tienen que pagar 1.000 pesos, me tienen que pagar 1.500 por cada hora extra, ¿no? Porque se paga con el 50% del recargo. Insisto, en función de que se asume que el colaborador está haciendo un esfuerzo al quedarse ya, al finalizar su jornada, un par de horas más, terminar alguna tarea. Entonces, en ese sentido, el valor hora extra tiene que ser siempre mayor que el valor hora ordinaria, ¿ya? Y no se consideran como hora extraordinaria acuerdos de compensación, ¿no? Generalmente hay acuerdos de negociaciones que se hacen entre el colaborador y el empleador, que no sé, tengo que ir al médico, me voy a ausentar 3 horas, pero te las devuelvo la próxima semana, me quedo 1 hora más todos los días. Esos son acuerdos, son compensatorios, y eso ya son políticas que quedan a nivel de la empresa, ¿ya? Remuneraciones. Ya. Las remuneraciones, vamos a ver la definición legal y algunas características fundamentales. No nos vamos a quedar mucho con esto porque en realidad esta referencia como a clasificar los tipos de remuneraciones, pero es más bien general. Generalmente nosotros vamos a solamente trabajar lo que tiene que ver con las remuneraciones de carácter ordinario, que son las típicas, ¿ya? Las remuneraciones representan el sueldo obligatorio y fijo en dinero y en especies. Fíjense, habla de la palabra especies, no solamente atribuyendo a que se puede pagar al trabajador, en este caso con dinero efectivo, sino que también se puede pagar especies, ¿ya? Pensemos en especies, no sé, un cheque de restaurante, este tipo de beneficios extra, ya que en sí no son dinero, pero que realmente igual de alguna forma pasan a ser tener algún valor monetario intercambiable en el mercado, etc., ¿ya? Pagado por periodos igualmente determinados, que generalmente son 30 días los que deben, cada 30 días se debe remunerar al trabajador por las prestaciones de su servicio en una jornada ordinaria de trabajo que no podrá ser inferior a un ingreso mínimo mensual. O sea, ninguna persona debiese ganar menos de lo que está estipulado de acuerdo al ingreso mínimo mensual que se va actualizando cada cierto tiempo, ¿ya? Y bueno, ya son montos, obviamente se le agregan otros beneficios que la empresa le pueda ofrecer al trabajador, ¿ya?
Esto lo vamos a ver rápido porque no es muy relevante, pero básicamente hace referencia a las remuneraciones ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias son en el fondo las que son pactadas en el fondo por eventos que ya están listos, o sea, perdón, que ya están definidos en el contrato. O sea, a mí me van a pagar por hacer mi labor. Y eso es lo que se habla como remuneraciones ordinarias. Por ejemplo, a mí mi sueldo, mi empleador me ofrece un sueldo de 500.000 pesos por hacer mi trabajo, eso es parte de mis remuneraciones ordinarias. Cuando hablamos de las remuneraciones extraordinarias, son las remuneraciones que se pagan aparte de eso. En este caso, por ejemplo, son lo que estábamos hablando recién, las horas extras, ¿ya? Porque no pasan a ser, cuando hablamos de ordinario, hablamos de algo que pasa a ser habitual. O sea, a mí todos los meses me tienen que pagar mis 500.000 pesos, que es lo que me ofrecieron, ¿ya? Pero la hora extra me la van a pagar en la medida que surja la necesidad y el empleador me pida que yo voluntariamente acepte, porque tampoco me pueden obligar a hacer horas extras, ¿ya? Las remuneraciones de tipo especiales son las que se pagan por algún evento o situación particular. En este caso, como se señala acá, por ejemplo, los aguinaldos. Entonces, hablamos básicamente que las remuneraciones ordinarias son el sueldo base, lo que se paga habitualmente, se remunera cada 30 días de manera habitual. Las extraordinarias son las que se pagan con un evento puntual, y las especiales tienen que ver con bonos como aguinaldos, como bonos de desempeño que entregan alguna empresa una vez al año, etc. Los tipos de remuneraciones. Hay dos tipos de remuneraciones principalmente: la remuneración fija y la remuneración variable, ¿ya? Dependiendo del tipo de labor, es el tipo de remuneración que tiene el colaborador. Para nosotros que trabajamos en el ámbito administrativo, por lo general nuestra remuneración va a ser de carácter fija. No, va a tener, siempre vamos a recibir un sueldo mensual fijo, y a veces vamos a recibir aguinaldo, etcétera, vamos a tener algunas variaciones, pero en general vamos a recibir nuestro sueldo base, más los beneficios y las prestaciones que nuestro jefe, nuestro empleador en este caso, nos pueda dar. Carolina me está haciendo una consulta por el chat. Profe, cuando uno está con licencia médica, por X motivo, ¿el empleador se ve obligado a cancelar aguinaldo? Si años anteriores atrás ya lo ha cancelado, ya lo ha dado, mejor dicho. Buena pregunta, muy buena pregunta, y eso pasa ahí. De hecho, a mí, yo trabajando en recursos humanos, algunos jefes, aunque no lo crean, me han preguntado eso. Oye, esta persona que está con licencia, ¿la tenemos que pagar o no? De partida, los aguinaldos no son obligaciones. ¿Sabes por qué se lo digo, profe? Porque en la empresa que estaba anterior, me pasó eso. ¿Pero por cuánto estuviste por licencia? ¿Cuánto tiempo estuviste con licencia? Habrá sido... Ya ni me acuerdo, habrá sido 15 o 30 días, ni lo recuerdo. Pero poco. Pero fue justo dado en ese mes y no lo dio. No, o sea, a ver. Pero los demás trabajadores sí. Ya, ok. Mira, eso pasa, como te digo, porque como te digo, a mí, algunos jefes míos en recursos humanos, cuando, por ejemplo, estamos haciendo la nómina de aguinaldo de septiembre, me dicen, oye, se está con licencia, ¿por qué le vamos a pagar? Le vamos a pagar el aguinaldo. Entonces, a ver, ¿qué dice la ley? Los aguinaldos no son obligatorios de partida. Los aguinaldos son el entregador, el empleador lo entrega, digamos, si puede, digamos. Entonces, en ese sentido, no hay una obligación de entregarlo. Ahora, si tú lo estás entregando y tomas la decisión de entregarlo, debería entregarlo para todos, ¿ya? Lamentablemente lo que te pasó a ti se puede hacer. Éticamente es absolutamente reprochable porque no corresponde, ¿ya? Cuando a mí me pasaban esto y me preguntaban, por ejemplo, precisamente, mira, esta persona lleva 6 meses con licencia, o esta persona lleva un año, porque hay licencias que son eternas, lleva un año con licencia, y vale, hay que pagarle el aguinaldo. No se pueden hacer esas diferencias. Pero, profe, en muchos casos no se hace, y yo hace años atrás trabajé en una empresa que en el código de la empresa interno, así como de higiene y seguridad, ¿sí? A ti te llegaban los montos que te asignaban por aguinaldo. Por ejemplo, si llevabas menos de 6 meses, te daban 5 lucas. ¿Ya? Después un año 25 y así sucesivamente. Si habías tenido una licencia, te la castigaban de acuerdo a los periodos de la licencia. Si llevabas mucho tiempo, no te lo pagaban.
Y en definitiva, yo vi varias veces que no lo pagaron. Es que no siendo obligatorio, claro, queda sujeto al empleador y ahí, bueno, ahí hay que ver cómo va a proceder. Porque precisamente con el mismo ejemplo que dabas tú, hay empresas que tienen una buena práctica que es todo lo contrario. Al que gana menos, le pagan un aguinaldo más grande que al que gana más, es proporcional. Yo igual me ha tocado ver en algunas empresas que el aguinaldo más grande es para los que ganan menos, pero eso pasa súper poco. Eso pasa súper poco en realidad. No lo he visto nunca. No, pero eso pasa súper poco. Yo, profe, por lo menos a mí, sorry que interrumpa, yo lo hice valer por la inspección del trabajo y me lo terminó cancelando igual. Es que, ¿cuánto tiempo llevas trabajando? Yo llevaba 6 años. Ah, ya. Es que ahí está el tema también del derecho adquirido. Que cuando una eso me dijeron en la inspección del trabajo, que eso pasaba a ser como un derecho adquirido. Eso es lo que yo quería contar, profesor, porque yo tengo entendido que ya si al tercer año le dan aguinaldo al empleador, ya pasa a ser un derecho adquirido, sí. Entonces tienen que darlo siempre. Tienen que darlo, sí. Esté o no esté con licencia la persona. Así es, exactamente. Sí, esa es la segunda parte de la pregunta. Si ya tú lo has recibido por más de 3 veces el mismo periodo, el mismo beneficio, y tú puedes acreditar, digamos, que está, por ejemplo, especificado en tu liquidación de sueldo, que te decía aguinaldo septiembre, y tienes 3 liquidaciones que dice aguinaldo septiembre, a eso pasa a ser un derecho adquirido. Entonces, también hay algunas empresas que tienen la mala práctica, por ejemplo, que dan 2 aguinaldos y al tercero dan una caja. Para evitar eso. Me pasó que me daban el aguinaldo, pero me daban un sobre con efectivo y no lo hacían, no lo declaraban en la liquidación. Eso precisamente eso, para que no quedara estipulado que te lo estaban pagando y que si algún momento no te lo podían pagar, no te lo podían pagar, porque tú no tenías cómo acreditar que te lo estaban pagando. Eso no se hace. Era siempre un sobre en efectivo, nunca el aguinaldo y por va a la liquidación. En alguna oportunidad con mi compañero de trabajo, nosotros hicimos una súper buena gestión y nos dieron un bono. ¿Ya? Y el bono tampoco lo declararon. Es que de hecho más. El aguinaldo, ¿los aguinaldos son imponibles o no? ¿Qué creen? Cuando te pagan un aguinaldo, ¿se imponen? ¿Te hacen descuentos sobre los aguinaldos? ¿Qué creen ustedes? No. Sí. No son imponibles. Son imponibles. ¿Sí? No debía ser. ¿Como las comisiones? Sí, son imponibles los aguinaldos. Entonces también cuando tú recibes aguinaldo tienes más cotizaciones. Entonces, si te lo pagan en un sobre, no te están pagando las cotizaciones. Entonces también hay otro tema ahí. Ya, pero hay un aguinaldo que no se entregan dinero, se entrega, por ejemplo, en las cajas de mercadería, igual es un aguinaldo. Sí, pues sí, es igual un aguinaldo, por eso yo le daba el ejemplo. No, pero es que si a ti te entregan una caja de mercadería, no te van a dar la liquidación de sueldo una caja de mercadería. Si te pagan un bono, si te pagan el aguinaldo, sí tiene que estar en la liquidación de sueldo y eso queda estipulado. Y si tienes 3 veces eso en tu liquidación de sueldo pasa a ser derecho adquirido, ¿ya? La caja no queda estipulada en ninguna parte, al igual que te pasan la plata en un sobre. Entonces, por eso les daba el ejemplo que algunas empresas, para precisamente no amarrarse, digamos, con estas tres aguinaldos, a veces dan 2 aguinaldos y al tercero dan una caja, para romper el tercero y de ahí vuelven a los 2 aguinaldos. ¿Sí? Hay harta más la práctica con el tema de lo... Pero las cajas de mercadería siempre están con bonos, sale como descuento, bono por no sé, bono por la fiesta, qué sé yo, por la fiesta X, Navidad o... ¿Cuando dan caja? Sí hacen descuentos de un bono. Ah, pero es un bono, debe ser otra cosa, no tiene nada que ver con la caja, yo creo que debe ser un bono Navidad, no sé, hay algún bono que entregue la empresa. Si no entregan en plata, pero eso le digo si es la caja. Porque ya, también puede ser. De lo que gastan en la caja. O la gift card, porque de repente ahora regalan gift card. La gift card puede quedar en la liquidación de sueldo. Sí, porque son una gift card de 100.000, depende, 50, 100, 150. Sí, y eso sí. porque eso queda estipulado en el... O sea, queda en la... en la liquidación de sueldo. Puede quedar en la liquidación de sueldo, pero pues, si te entregan una gift card, por ejemplo, ya no sería algo imponible, porque te están pasando plata para que tú gastes en alguna tienda, entonces ya no pasa a ser como parte de la remuneración imponible, como si podría ser un aguinaldo que sí tiene que ser imponible. También ahí la empresa se ahorra una lucas al entregar gift card en el fondo, porque se ahorran, en vez de entregarte plata,
y finalmente esa gift card para la empresa tiene un costo más barato, o sea, si te pasa una gift card de 100 lucas, a la empresa le va a costar 90 quizás. Entonces, obviamente hay acuerdos comerciales con la empresa a la que uno va a comprar, etc. Pero lo ideal es que se pague un bono y ese bono tiene que ser imponible, ¿ya? Ya, quedamos en esto. Como yo hablaba, la remuneración fija es la que nos seguimos nosotros. La remuneración variable son las personas que principalmente tienen bonos, comisiones, y que trabajan en retail, por producción, o por algún otro tipo de incentivo, digamos, que implica que la persona tiene un sueldo base estipulado y por sobre eso va a recibir más prestaciones, va a recibir más dinero, dependiendo de los resultados de la gestión comercial que tenga durante el periodo, etcétera, ¿ya? Entonces son básicamente los dos tipos de remuneración. La remuneración principal es básicamente el sueldo base, o sea, lo que está pactado en el contrato. Recuerden que en el contrato que tiene que ir el monto de nuestro sueldo base, no va el líquido, ¿ah? El monto de nuestro sueldo base, y esa es la remuneración principal. La remuneración accesoria, por ejemplo, volvemos al tema de lo que tiene que ver con montos que se pagan por sobre lo que ya está pactado, ¿ya? Eso. Y vamos a ver este grafiquito que está acá. Los descuentos legales, ¿ya? ¿Y por qué acá lo tenemos separado en dos? Porque hay descuentos legales que se le hacen al trabajador, es decir, sobre lo que a nosotros se nos paga dentro de nuestro sueldo base, se nos hacen los descuentos de AFP, salud y AFC, ¿ya? Pero aparte de eso, el empleador de su bolsillo, de su costo empresa, tiene que pagar también ciertos beneficios sociales que son para el trabajador. Entonces, hay descuentos que se le hacen al sueldo del trabajador, ¿no? Así como ya lo veíamos, estos saberes imponibles. Si a mí mi sueldo bruto es de 500.000 pesos, sobre esos 500.000 pesos me tienen que hacer los descuentos de AFP, salud y AFC, ¿ya? Y adicional a eso, el empleador de su bolsillo, de su costo, tiene que pagar otros conceptos que les vamos a ver a continuación, ¿ya? Entonces, los descuentos que son desde parte del trabajador, los descuentos que nos hacen a nosotros cada vez que nos remuneran, tienen que ver primero con la AFP, ¿ya? De lo que nos descuentan en la AFP, el 10% de nuestro sueldo base se va a nuestro fondo de cotización, ¿ya? Y en promedio hay un 2,5% de nuestro sueldo base que se paga como comisión, o sea que nosotros tenemos que pagarle a la AFP para que ella haga la administración de nuestro fondo, y en el fondo haga la gestión financiera que hace con nuestro fondo. Entonces, ese es el primer descuento que a nosotros nos hacen. ¿Ah? Nos molesta. Claro, podría ser de otra forma, no necesariamente del mejor sistema, tampoco nos garantiza una cierta rentabilidad, es bastante fluctuante del mercado, así que, bueno, hay el tema con eso, hay estos temas. Con respecto a la salud, como ya ustedes saben, tenemos dos sistemas. El sistema público, que si la persona está en el sistema público y tiene FONASA, le tenemos que descontar el 7% de su sueldo base. Si la persona está en ISAPRE, va a ser el 7% más lo que tenga pactado con el ISAPRE, que eso ya va a variar si es mujer, si tiene hijos, el tipo de plan, tiene alguna enfermedad, etc. Obviamente, el costo del ISAPRE es mucho mayor que el costo que puede tener el sistema público, en este caso FONASA, ¿ya? Y por último, el AFC, ¿ya? Si se fijan, ahí abajito dice 0% cuando está en contrato a plazo fijo, ¿ya? Porque mientras nosotros estamos bajo un contrato a plazo fijo, a nosotros no nos van a hacer un descuento de la AFC mientras estemos trabajando. Cuando pasamos al contrato indefinido, nos van a empezar a descontar el 0,6% de nuestro seguro de cesantía. Entonces, generalmente, si se fijan, cuando ustedes han pasado a contrato indefinido, a veces su sueldo base va a bajar un par de lucas. ¿Por qué? Porque precisamente ya ustedes empiezan también a aportar en su seguro de cesantía. Vamos a lo que tiene que ver con... ¿Sí? Mientras está con contrato a plazo fijo, entonces solamente lo paga la empresa. La empresa tiene que pagar el 3%. Sí, fíjate, acá lo voy a marcar. El 3% lo tiene que pagar la empresa, porque, a ver, cuando se inicia el contrato de trabajo, como ya les dije, el trabajador no paga seguro de cesantía y el trabajador paga, la empresa paga el 3%. El trabajador pasa a tener contrato indefinido, entonces ya le empezamos a descontar 0,6% y el empleador va a pagar solamente el 2,4%. ¿Se fijan? Entonces ya no paga el 3%, ¿ya? Sino que va a pagar el 2,4%. ¿Por qué? Porque el empleador se le va a descontar el 0,6%, ¿ya? Ahora, en esta misma lógica, en la AFP
Hay un seguro que no mucha gente conoce, que está acá, el seguro de invalidez y sobrevivencia, que el empleador lo tiene que pagar por obligación a cada trabajador que cotiza, ¿ya? Y que eso es el 1,53% del sueldo base, ¿ya? Entonces, este seguro cubre, obviamente, en la medida que el trabajador tenga algún tipo de seguro, enfermedad profesional, como lo veíamos, en el trabajo. Entonces, todos estamos cubiertos por este seguro, que es el SIS, que su sigla, que es el seguro de invalidez y sobrevivencia, y que el empleador, no nosotros, el empleador, se lo tiene que pagar a la AFP, ¿ya? Como veíamos recién, el seguro cesantía, 2,4 al momento en que el trabajador desplaza contrato indefinido, mientras está a plazo fijo tiene que pagar el 3%. Y la mutualidad, la seguridad. La base de la cotización de la seguridad, el 0,95% del sueldo base, ese es el piso, ¿ya? Entonces, creo que se lo mencioné la semana pasada también. En la medida que una empresa tenga una alta tasa de accidentabilidad, esa cotización va a subir, ¿ya? Entonces, creo que les conté un ejemplo de una persona que tuve un accidente donde yo trabajaba, que era una oficina, que éramos pocos, pero como era una persona y estuvo 2 años con licencia, el 0,95 me subió a 1,70 y tenía la misma tasa de accidentabilidad que tenía, por ejemplo, un taller mecánico, siendo que nosotros éramos una oficina. Y tenía que ver por eso, en el fondo, porque la tasa de accidentabilidad se calcula con los días perdidos partido por el total de trabajadores. Entonces, una persona con muchos días perdidos, con pocos trabajadores, no va a aumentar la tasa, ¿ya? Y las empresas, obviamente, como la construcción, empresas productivas, empresas, no sé, que implican mucho trabajo pesado, por decirlo de alguna forma, tienen cotizaciones más altas, porque los accidentes, obviamente, van haciendo que esa tasa vaya subiendo, ¿ya? Entonces, los descuentos son, por una parte, lo que está en color azul, lo que le hacemos al trabajador, los descuentos que le traemos al trabajador de su sueldo líquido. Y aparte de eso, el empleador también tiene que aportar complementariamente para tener el seguro de invalidez y sobrevivencia, para aportar a la AFC y para que el trabajador también esté cubierto por una mutualidad. Profesor. ¿Sí? Entonces, este descuento de la AFC que nos hacen en el finiquito, solamente debería corresponder al 2,4 que pone el empleador, ¿cierto? No debería ser un 3%, porque el 0,6 es parte del trabajador. Exacto, muy bien, Rosana, muy buena observación. Efectivamente, lo que hablábamos la semana pasada respecto de lo que recupera el empleador es respecto al 2,4, obvio, a lo que él puso, no se puede tomar el 0,6 que aportó el trabajador. Muy bien. Ya, sigamos con lo que tiene que ver con el feriado anual o las vacaciones. ¿Ya? Esto está estipulado en el artículo 67 del Código del Trabajo. Y básicamente hace referencia, creo que lo tengo en un grafito acá, no. Ya. Hace referencia obviamente a los periodos de descanso que legalmente debe tener un trabajador, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que dice el artículo 67? El artículo 67 dice que los trabajadores con más de un año de servicio tendrán derecho a un feriado anual de 15 días hábiles, ¿ya? En términos prácticos, para definir los días hábiles, el día sábado siempre se considera inhábil, entonces son días de lunes a viernes. Por lo tanto, si hablamos de 15 días hábiles, hablamos de que nosotros tenemos 3 semanas de vacaciones al año, lo que es bastante poco comparado con otros países como en Estados Unidos, como en España, como en Alemania, donde son 6-7 semanas que las personas tienen de vacaciones al año. Muchas veces divididas en 2 periodos, tienen un periodo en verano, otro periodo en invierno. Acá son 3 semanas que tenemos para descansar después de haber trabajado todo un año, lo que es bastante poco. Y creo que obviamente nadie puede descansar y desconectarse bien en 3 semanas, pero bueno, es lo que dice la ley, ¿ya? El descanso anual es un derecho mínimo e irrenunciable. Recuerden que en este sentido la jurisprudencia habla de que las vacaciones pasan a ser propiedad del trabajador. Nosotros acumulamos 1,75 días por cada mes que nosotros trabajamos. Eso siempre es nuestro. Y bajo cualquier cláusula que nos terminen de contrato, siempre nos van a tener que pagar las vacaciones. ¿Por qué? Porque es un derecho mínimo e irrenunciable, ¿ya? El feriado convencional es lo que tiene que ver con lo que está estipulado en el contrato, perdón,
en el contrato de trabajo, ¿ya? No obstante, algunas empresas han adquirido la buena práctica de dar más días, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan que la semana pasada cuando veíamos el tema de las negociaciones colectivas, precisamente es un tema que a veces se negocia, ¿ya? Queremos 5 días más de vacaciones. Entonces, por ejemplo, si la empresa accede en la negociación colectiva a darle esos 5 días más de vacaciones al trabajador, eso tiene que quedar estipulado en el contrato colectivo, ¿ya? Y eso aplica para todos, ¿ya? Eso, por ejemplo, son de las cosas que por lo generalmente se negocian cuando las empresas se van a negociación colectiva con los sindicatos, que tiene que ver con los días feriados. Y también otras empresas tienen ese beneficio que obviamente se agradece tener más vacaciones. Por ejemplo, el ENAC lo tiene el beneficio de tener más días de vacaciones, y de verdad que es algo súper valorado, porque considero que 3 semanas, insisto, es muy poco para lo que trabajamos durante todo un año. El feriado progresivo hace referencia a un beneficio en la medida que uno va adquiriendo más tiempo de trabajo, ¿ya? ¿Qué es lo que dice el feriado progresivo? Cuando nosotros cumplimos 10 años de trabajo corrido, o sea, si entre medio tuvimos una laguna de un año sin trabajar, no se considera, sino que son 10 años continuos de trabajo, los cuales nosotros acreditamos mediante las cotizaciones de la AFP, nos vamos a ganar un día de vacaciones más. Y después, cuando pasen 3 años, nos vamos a ganar otro día de vacaciones. Entonces, por ejemplo, recuerden, el feriado legal son 15 días hábiles, ¿cierto? En la medida que nosotros cumplamos 10 años continuos de trabajo, que lo podamos acreditar con cotizaciones, vamos a tener 16 días de trabajo. De vacaciones. Y después van a pasar 3 años más, nosotros vamos a poder tener otro día más, entonces vamos a tener 17 días de vacaciones. Entonces, eso en el fondo tiende a premiar, a entregarles más vacaciones, obviamente, a las personas que vayan acumulando más tiempo de trabajo. Yo un feriado, como digo, se llama progresivo por eso, en el fondo, porque en la medida que va progresando las personas, va avanzando en lo que tiene que ver con de trabajo, está referido a que se pueda acreditar con lo que está en la AFP, la persona va a tener un día más. Primero a los 10 y de ahí cada 3 años va a ir sumando un día más, ¿ya? Y esto. Los permisos legales. Volvemos, recuerden que también el tema de los feriados legales. Sabemos que, dadas ciertas circunstancias, el trabajador tiene que tener cierto permiso, ¿ya? Entonces, acá están los más frecuentes. Por el fallecimiento de un familiar directo, en este caso un hijo o un cónyuge, son 7 días que tiene que tener de continuo por la muerte de un familiar directo de un cónyuge. Se le tiene que entregar al trabajador. Estamos hablando de días hábiles. Acá siempre van a ser días hábiles, ¿ya? Cuando tenemos el nacimiento de un hijo, tenemos 5 días. Obviamente, esto aplica a los papás, porque la mamá que tiene el hijo está con la licencia pre y postnatal. Esto aplica en el caso de los papás, que el empleador, y esto es algo también relativamente nuevo, le va a entregar 5 días para que pueda, en el fondo, estar con su hijo y también apoyar a su mujer en este proceso, ¿ya? Por los matrimonios también, ¿ya? También hay 5 días que el trabajador lo puede utilizar. Hay una diferencia, sí, cuando el permiso por hijo, no necesariamente la persona lo puede utilizar continuamente, ¿ya? O sea, puede tomarse, por ejemplo, 2 días y guardar 3 y se lo puede tomar después. A diferencia del de matrimonio, que sí se los tienen que tomar los 5 días de manera continua, ¿ya? Y lo que tiene que ver con, por ejemplo, salida médica, exámenes, situaciones de emergencia, no, de alguna forma no están tan cubiertos y quedan un poco a criterio del empleador. Siempre hablamos de lo que tiene que ver con la compensación. O sea, es generalmente un acuerdo que se da entre el empleador y el trabajador. Me interesa que digamos, el último, permiso sin goce de sueldo. Profesor, disculpe. Lorena. Quiero hacer una consulta. Dígame. Mi sobrina estaba trabajando, quedó embarazada. ¿Ya? Y el empleador quería que firmara el finiquito, que se autodespidiera. Ella ya tuvo la guaguita. Yo le dije que eso no se hacía, que fuera la inspección de trabajo. Pero es la abuela. La abuela es la empleadora, pero ahí tienen un contrato. Pero el contrato es de palabra. ¿Qué puede hacer la niña? No, que si el contrato de palabra, no, la inspección del trabajo no. La inspección del trabajo participa, pasa a ser un mediador cuando existe un contrato de trabajo, ni siquiera de honorario ni de prestación de servicios, de boletas, solamente de contrato de trabajo. Entonces, en esa situación no tiene mucho que hacer si no hay contrato de trabajo. Ahora,
buena pregunta con respecto a lo que tiene que ver con el fuero maternal. Lo vamos a ver después. No tengo, de ahí le voy a responder su consulta porque un poquito más adelante vamos a ver el tema del fuero maternal. ¿Ya? El permiso sin goce de sueldo. ¿Qué pasa? ¿Cuándo pasa? Igual es raro que pase, pero pasa, digamos. Entonces, son situaciones puntuales en que el trabajador no puede prestar un servicio durante un tiempo, pero no quiere perder el trabajo, ¿ya? Entonces, ¿cuándo se dan? Por ejemplo, a mí cuando me ha tocado verlo, personas que se van a estudiar, o personas que se van a estudiar afuera, sacaron una beca, no sé, y se van 3 meses. Pero no se van a ir de la empresa, entonces no se quieren ir de la empresa, no quieren renunciar. Entonces van donde el jefe le dice, me voy por 3 meses, pero durante estos 3 meses no me pague el sueldo, pero cuando vuelva volvemos a una relación normal. ¿Se puede hacer? Eso sí se puede hacer. Y eso se hace a través del permiso sin goce de sueldo, que obviamente es un documento que se tiene que firmar entre el trabajador y el colaborador y que tenemos que enviar con una copia a la inspección de trabajo para que quede el respaldo. O sea que después el trabajador no puede alegar que no le estamos pagando el sueldo, sino que obviamente tiene que modificar este respaldo en la inspección del trabajo. Después están los días administrativos. Los días administrativos no son legales, o sea, no una obligación legal del empleador, sino que también pasa a ser algo que queda a criterio del empleador. Pero les voy a explicar un poco de dónde nace. Recuerden que nosotros hablamos de que el periodo de remuneraciones tiene una duración, o se debe pagar cada 30 días, ¿cierto? Pero resulta que hay algunos meses que tienen 31 días. Entonces, técnicamente, nosotros estamos trabajando un día gratis 5 días al año, porque son 5 meses al año que tienen 31 días. Entonces, en esa lógica, las empresas, a través de los días administrativos, le devuelven ese día extra, entre comillas, al trabajador. ¿Ya? Entonces, por lo general, cuando las empresas disponen de días administrativos, disponen de 5 días que las personas se pueden tomar. No es obligatorio, hay empresas que no los tienen. En el Estado, en la administración pública, sí pasa a ser legal, pero a nivel del Código del Trabajo, de la empresa privada, no es una obligación, sino que de alguna forma pasa a ser de alguna forma definido por el empleador. Pero tiene esa lógica, digamos, compensar por esos meses que tienen 31 días cuando las remuneraciones por lo general se pagan por 30 días. ¿Ya? Lo que estaba preguntando Lorena, protección a la maternidad. Este es primero un tema. Primero, como sabemos, hay un periodo de licencia. O sea, no, partamos antes. Cuando la mujer trabajadora notifica al empleador que está embarazada, inmediatamente adquiere fuero maternal. ¿Sabes lo que es el fuero? ¿Qué significa fuero? Sí, que el fuero es una protección al trabajador. No la pueden despedir. No pueden despedir. No la pueden despedir. Sí, y esa es una protección porque generalmente se asume mal pensado, así como que una mujer está embarazada inmediatamente va a empezar con temas, entonces se despedía a la mujer embarazada, y eso era verdad. Entonces, a partir de eso, se estableció que este fuero maternal, ¿ya? De alguna forma para proteger, obviamente, que la mujer, no por el hecho de tener un hijo, se vaya a quedar sin trabajo, ¿ya? Entonces, esa es como la primera condición. La mujer notifica y obviamente tiene que llevar, esto se tiene que presentar mediante un certificado médico, obviamente, que acredite que la persona tiene fuero. Entonces, generalmente las personas van a recursos humanos con el certificado. ¿Sí? ¿Hay dos tipos de fuero o no? O sea, me refiero a que el fuero maternal es uno, va como dependiendo si uno lo tiene en sala cuna, creo que ahí se alarga el fuero maternal, pero si no lo tiene en sala cuna, creo que dura 12 meses, algo así. Es que son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas, no tienen nada que ver. El fuero maternal, bueno, parte desde que la trabajadora está embarazada, porque, ojo, a mí me ha pasado. Yo he desvinculado a mujeres trabajadoras sin saber que estaban embarazadas, sin saber ellas que estaban embarazadas, y han llegado a los días después con el certificado que acredita que estaban embarazadas al momento que yo las despedí. ¿Qué significa? Las tenía que recontratar. Primero, eso se puede hacer, y me ha pasado. Así que efectivamente una persona que fue despedida mientras estaba embarazada, pero que no sabía, pero ya la despidieron y la finiquitaron y todo, puede obligar al empleador a que la recontrate. A mí me ha pasado un par de veces y eso efectivamente se puede hacer. Profesor. Entonces, para terminar con la consulta, Carolina, para seguir la lógica, desde ahí parte el fuero, desde que se notifica al empleador, hasta que el bebé tiene 1 año, 3 meses. Hasta ahí dura el fuero, es decir, hasta que el hijo de la trabajadora cumple 1 año, 3 meses, yo no puedo despedir a la trabajadora, pero sí la puedo despedir si el hijo tiene 1 año, 3 meses y 1 día, porque ya se le acabó el fuero.
Ahora, paralelamente al beneficio de, o sea, perdón, hasta fuera maternal está el beneficio de maternidad, y uno de esos tiene que ver con la salacuna precisamente. Ese beneficio dura hasta los 2 años, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia. El fuero dura hasta el año 3 meses del bebé. El beneficio de la salacuna dura hasta los 2 años. Y en general, el beneficio que también con este tema del amamantamiento, que la mujer puede salir 2 horas dentro de su jornada laboral, pero generalmente eso significa que la persona se retira 2 horas antes, ¿ya? Etcétera. ¿Queda claro? Que son 2 cosas distintas, Carolina. Sí, profe, se pasó. Roxana. Profesor. Yo entiendo, profesor. Espera, Lorena, que Roxana me haya pedido una pregunta. Tengo una duda. Según la legislación laboral, la trabajadora está obligada a informar que se encuentra embarazada. Es que si no, no tengo cómo saber que tiene fuero. Y me la puedo despedir. O sea, no está obligada. O sea, si quiere mantener su embarazo en reserva, lo puede hacer. Pero si el empleador no sabe que está embarazada, yo no sé que tiene fuero. Entonces, no hay una obligación. No hay una obligación legal, pero por lo general las mujeres lo informan porque obviamente adquieren beneficios. ¿Por qué pregunta eso, Roxana? Porque se dio en el trabajo que la trabajadora no quiso informarlo y ella se había asesorado que no era una obligación informar al empleador. Y claro, al momento de la desvinculación, ahí es donde ella pasa el certificado. Entonces, claro, hubo una recontratación y todo el tema, pero ella dijo que según la inspección del trabajo no estaba obligada a avisar al empleador. Claro, no está obligada, pero es que pierde los beneficios, o sea, entre avisar y no avisar. Bueno, tú hay que haber tenido sus temas, me imagino, no sé, hay quizás otros factores de índole personal, no sé, pero no, o sea, generalmente se avisa porque una mujer, perdón Lorena, una mujer embarazada igual está en una situación distinta de salud, entonces hay que tener ciertos cuidados, ciertos resguardos, y tiene que ver también por avisar, porque el empleador tenga ciertos cuidados también con la persona. Entonces, claro, efectivamente una persona no está en la obligación legal, así como que la ley te diga tienes que avisarle, pero por lo general se hace obviamente para que el empleador sepa, le dé este fuero y también la proteja y le dé los beneficios que corresponden, ¿ya? Pero legalmente no, así como que esté obligada, no. Lorena. Ok, gracias. Pero es que el hecho de informar el que está embarazada es como el pro trabajador, más que nada eso, es para eso. ¿Es como qué? Para el pro trabajador, el autocuidado de la persona que está embarazada. Sí, pues también es como, tengo fuero, sí, obvio que hay que mencionarlo. Ya, vamos al tema del... Lo de mi sobrina, que ella no tiene un contrato, pero el contrato de palabra es tan válido como un contrato escrito. Y ella le trabaja a la familia Mate, que son los dueños de la papelera. Entonces la niña marca, pero no le marca a la abuela. Ella marcaba, lleva 1 año y medio trabajando con ella, ¿ya? Pero le marca a la papelera, no le marca como a este caso al contratista, que es la abuela. Ya, pero no tiene contrato firmado, pero registra asistencia. Sí. Ya, puede ir a la inspección a acreditar la vinculación, lo que estábamos hablando recién, pues. ¿Se acuerda que estábamos hablando? Si no hay contrato y yo puedo acreditar el vínculo, tiene que ir a la inspección a acreditar y ella incluso puede poner las cláusulas del contrato. Yo en su caso, ¿qué hago? Pido el registro, si se puede, pedir el registro de asistencia y con eso voy a la inspección y acredito la relación laboral para que la contraten. Debería hacer eso. Porque está en una situación irregular, ¿ya? Y ahí la ley no puede hacer mucho. Entonces yo creo que lo mejor que puede hacer es acreditarle el vínculo laboral y exigir que la contraten con contrato de trabajo. Perfecto. Las trabajadoras que, bueno, estén embarazadas tienen derecho, tienen derecho a un descanso de 6 semanas antes del parto y 12 semanas después del parto. Eso es lo que nosotros denominamos la licencia pre- y postnatal, que por lo generalmente tiene una duración eventualmente de 18 semanas, pero por lo general eso varía, o sea, es súper variable. Hay gente, he visto casos de mujeres que vuelven antes, impresionante, vuelven antes,
¿por qué vuelven antes? No se pueden estar más tiempo con su hijo. Y otras mujeres que a veces, obviamente, en una situación delicada, el hijo recién nacido y vuelven mucho después, y se entiende que tienen que volver después, porque igual 12 semanas, poco tiempo, creo yo, para poder dejar a un bebé solo en manos de otra persona. Así que esos periodos son referenciales. O sea, sí o sí parte 6 semanas antes, pero las 12 semanas después es algo súper variable. Aparte que igual ahora se introdujeron algunas modificaciones con respecto a esto, entonces ya ese regreso puede ser paulatino, o sea, la persona no necesariamente va a volver jornada completa, puede volver en jornada part-time, entonces de alguna forma puede ir retrasando su ingreso, e incluso la ley le permite ahora que la mujer le traspase parte de su postnatal al hombre, ¿ya? Parte de estas 12 semanas que tiene como derecho posterior al parto también se las puede traspasar al hombre, ¿ya? En general estas dos modificaciones no han servido mucho, en general hay muy poco traspaso del postnatal al hombre, y también hay muy poco uso de lo que tiene que ver con la jornada, con el reintegro parcial, porque generalmente las mujeres se están reintegrando ya a 6 meses después de que su bebé ya está más grande, ¿ya? Pero básicamente el periodo son 18 semanas, 6 antes, 12 después. Y aquí, bueno, lo que ya les estaba comentando respecto de lo que tiene que ver con, ahí está, con el fuero maternal en el primer caso, que es esta protección que tiene la trabajadora hasta el año 3 meses del bebé. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en este caso que me estaban consultando? Un empleador legal, digamos, no puede desvincular a una mujer que esté con fuero, ¿cierto? Pero se puede hacer. Y eso se puede hacer a través de que la mujer renuncia al fuero. Y ahí se puede desvincular. A mí me ha pasado principalmente a causa de que a veces las mismas mujeres, mamás, al momento de tener el hijo, como que deciden, ¿sabes qué? No quiero trabajar más, en realidad quiero dedicarme a cuidar a mi hijo. Pero están con fuero, entonces no las puedo despedir. Y generalmente cuando me ha pasado hacer eso, ¿qué es lo que tiene que hacer la mujer? Renuncia a su fuero. Y posterior a que renuncia a su fuero, nosotros ya la podemos desvincular. Es el proceso que se puede. O sea, técnicamente, directamente, no se puede desvincular a una persona con fuero, a menos que la mujer renuncie a su fuero. Y ahí sí, efectivamente, ya se puede poner término al contrato. Ahora, si pasa eso, y como yo le he indicado, por ejemplo, que la sala cuna dura hasta los 2 años, en el finiquito le tenemos que pagar el beneficio de la sala cuna hasta los 2 años. O sea, si desvinculamos en este caso, a la trabajadora con el hijo cuando tenía 1 año, tiene que ser parte del finiquito también que nosotros le paguemos el año que falta de la sala cuna. ¿Ya? Entonces también pasa a ser parte de los beneficios, pero la sala cuna tiene que ser un derecho obligado. Entonces si se pone término antes, que no debería pasar, pero pasa, se lo tenemos que pagar en el finiquito de la trabajadora. Entonces, como yo le indicaba, el derecho a sala cuna es hasta los 2 años, o sea, principalmente lo que exige es que el lugar de trabajo le otorgue a la mujer una sala cuna. Entonces, hay algunas empresas que efectivamente son grandes, tienen sala cuna en el lugar de trabajo, ¿ya? Y la mujer va a trabajar y deja al hijo ahí, etc. Ahora, ¿qué pasa si no hay un micrófono activado? Chicos, recuerden silenciar los micrófonos. ¿Qué pasa si la empresa no tiene sala cuna? El empleador le tiene que pagar la sala cuna a la mujer por obligación, ¿ya? Tiene que garantizar que el niño esté bien cuidado, y en ese sentido la mujer es la que elige la sala cuna, ¿ya? Pero le pueden dar la plata como para que le pague, no sé, a la mamá, a la tía. No, o sea, no, porque también eso, cuando yo he pagado sala cuna, yo lo pago en la liquidación de sueldo, yo se lo pago en el sueldo. Entonces ahí la persona que haga aquel pero nuestra... ¿Se paga sala cuna igual? Se paga sala cuna, sí, pero no es que el empleador, por ejemplo, le pague a la persona que cuida a la señora. ¿Ah? Sí, se entiende lo que dijo, pero es como, se paga sala cuna, pero esa plata se distribuye para donde quiera. Claro, o sea, yo llego a un acuerdo con la trabajadora. Por lo general, cuando me ha tocado a mí, le digo, ya, mira, búscate una sala cuna más o menos de estos rangos de lucas y avísame cuál te gusta y nosotros la contratamos. Entonces, ya, listo, perfecto. Y nosotros en la liquidación de sueldo le entregamos asignación de sala cuna. Entonces queda estipulado que nosotros le estamos, porque también tiene que dar el respaldo de que nosotros estamos pagando sala cuna. A la trabajadora es la que finalmente le paga, pero nosotros le estamos entregando el dinero. ¿Ya? Perfecto. Contratación de extranjeros, este es un temón, porque cuando yo empecé a trabajar, este no era tema que nosotros en recursos humanos veíamos, la contratación de extranjeros era muy rara.
pero con el factor migración, obviamente, el área de recursos humanos pasa a ser un tema fundamental, el manejo de lo que tiene que ver con contratación de extranjeros. Aquí el tema es súper simple, chicos. La persona que va a trabajar tiene que tener visa de trabajo. No puede no tener visa de trabajo porque si no es multa, y es una multa tremenda, ¿ya? Entonces, hay que tener ciertas consideraciones. Yo, por lo general, pido visa de trabajo. Hay otras visas que, cuando la persona está en proceso, igual no la puede contratar, ¿ya? Por ejemplo, cuando tiene estos dos tipos de visa. Visa temporaria, donde el Estado le dice a esta persona, toma, mientras tú estás sacando tu visa, yo te entrego esta visa temporaria que dice que ya no estás como turista, sino que estás en proceso de obtener tu residencia definitiva. O la visa sujeta a contrato. ¿Qué es lo que pasa con estos dos tipos de contratos? O con estos dos tipos de visa, perdón. Responsabilizan al empleador de cualquier situación que pueda pasar con el trabajador. Inclusive, en el caso de que pasara alguna cosa grave y el trabajador tenga que volver a su país, es el empleador el que tiene que hacerse cargo de los costos de volver a esa persona a su país, ¿ya? Y es un tema. A mí una vez me pasó, bueno, novato en el tema de extranjero, efectivamente contratamos a una persona que no estaba con la visa definitiva, estaba con una visa sujeta a contrato, y fue muy complejo porque tú tienes que pasar el pasaje a Colombia para que la persona volviera, etc. Entonces, por lo general, lo que hacen las empresas es contratar a las personas que tienen visa definitiva. No hay mucho más que eso, sino es complejo el proceso. Lamentablemente, eso genera que estas personas finalmente terminen trabajando en trabajos informales. Vemos, pues al final Rappi o Pedidos Ya, al final estas personas que a veces son ingenieros, tienen alguna profesión, no sé, terminan trabajando en esto precisamente porque mientras no tengan este permiso de visa, no los van a contratar por esta situación compleja, ¿ya? Ahí yo creo que en función de eso la legislación debería cambiar un poquito y facilitar un poco los procesos, porque mantenemos la misma lógica de cuando casi no llegaban migrantes, ahora que llegan mucho, entonces obviamente eso tiene que cambiar, ¿ya? Eso, ahí no nos vamos a detener mucho más porque tiene que ver con el tema como legal que tiene que ver con la visa. Alguien estaba preguntando algo, perdón. Sí, disculpe, yo la Lorena de nuevo. Pero se dice que la empresa, el máximo que se puede contratar un inmigrante es un 15%. ¿El máximo de la dotación? De la dotación. Ya, mira, no sé, sinceramente ahí ese dato no lo manejo como para decirte sí o no, tendría que manejarlo, pero no sé si existe, o sea, no sé si están así porque hay empresas que están llenas de extranjeros, yo me he fijado. Es que, claro, porque ya no reciben a nosotros como chilenos, sino que está lleno de extranjeros. Sí, o sea... Es que ahí también yo les digo porque yo soy peruana y ahí en ese tema, por ejemplo, a mí me consideran por tener más de 5 años aquí en Chile, no como peruana. Yo ya no soy considerada en una empresa como peruana, como extranjera, no me consideran dentro de ese 15%. De hecho, tú puedes votar si tienes más de 5 años, Roxana. Exactamente. Entonces, sí es 15% de extranjeros, pero así habrán extranjeros que tienen más de 5 años, entonces la empresa no los contabiliza como extranjeros, sino pertenecen a ese 85% que es de chilenos, residentes. Sí, pero ese dato como que está limitado a la contratación de extranjeros, la verdad que no lo manejo, voy a serte sincero, así que lo voy a averiguar porque podría ser, me hace sentido de alguna forma de darle prioridad al trabajador nacional. Pero no sé si sea así porque en la práctica, en algunas empresas, sobre todo en retail, uno entra y generalmente la mayoría, mucho más del 15% son extranjeros. Y efectivamente, como dice Roxana, algunos pueden llevar más de 5 años y ya estar nacionalizados. Ya, pero lo voy a averiguar, me lo voy a dejar anotado acá porque me parece interesante. La votación del 15%. Porque también hay otras preguntas, por ejemplo. ¿Ah? Yo lo tengo porque acá yo tengo mi cuaderno de legislación laboral y ya. Acá dice. Ya, perfecto. Te perdí. No sé si soy yo que se escucha mal, pero te perdí un poquito. Ya, internet, ya, nos quedamos con eso, Lorena. Gracias. Lo último, chicos, que vamos a revisar hoy día. Revisamos el código del trabajo entero en 1 hora y media para que vean. Pero estamos viendo lo más rápido, lo más fundamental. Y lo último que tenemos que ver son las causales del término de trabajo, ¿ya? Que obviamente dependiendo de la causal, como nosotros vimos y como lo vamos a ver en el ejercicio práctico el día jueves, dependiendo de la causal es cuánto yo voy a sacar como trabajador, ¿ya?
en términos de finiquito. Entonces, ¿qué estipula el Código de Trabajo? Hay tres tipos de causales. La 159, la 160 y la 161. Entonces, la 159, si se fijan, apela a las causas que vienen desde el trabajador o de alguna forma de algún tipo de acuerdo. Y por eso se llaman causales objetivas, porque están alojados en el trabajador. Las causales subjetivas, que son las 160, hacen referencia, si se fijan, a situaciones donde probablemente el trabajador no cumplió lo que está estipulado en el contrato, ¿ya? Y la 161 es unilateral, es decir, la empresa está poniendo término al contrato. Veamos cuáles son, por ejemplo, cada una de ellas. La 159, mutuo acuerdo de las partes. ¿Qué quiere decir mutuo acuerdo de las partes? O sea, cuando un trabajador esté vinculado, o su finiquito es por el 159.1, estamos hablando de que hubo un mutuo acuerdo entre las partes. Es decir, el trabajador, por lo general, cuando se da el mutuo acuerdo de las partes, es porque el trabajador define poner término y le plantea al empleador, no quiero continuar. Entonces, generalmente se llega a un acuerdo, ¿ya? Y ahí generalmente se negocia el 50% de lo que el trabajador lleva acumulado en ese tiempo, lo que tiene que ver con años de antigüedad. Las vacaciones no se negocian. Recuerden que las vacaciones son propiedad del trabajador, por lo tanto se tienen que pagar el 100%, ¿ya? En fin, los conceptos que el trabajador tenga acumulado. Entonces, cuando hay mutuo acuerdo de las partes, porque tanto el empleador como el trabajador negociaron. La renuncia del trabajador es el 159.2, que obviamente es cuando el trabajador de manera unilateral define poner término al trabajo. ¿Qué implicancias tiene eso, por ejemplo? Que si el trabajador renuncia por esa causal, no tiene derecho al seguro de cesantía, ¿ya? Porque el seguro de cesantía asume la lógica que si le vamos a entregar el beneficio a las personas que se quedaron sin trabajo por fuerza mayor, no a las personas que definieron por voluntad propia quedarse sin trabajo, ¿ya? Muerte del trabajador también, obviamente, es el 159.3. El 159.4 es el vencimiento por plazo convenido, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un contrato a plazo fijo y definimos que la persona no cumplió las expectativas que nosotros requeríamos, no tuvo un buen desempeño, y no queremos que siga, le tenemos que terminar su contrato por la causal 159.4, ¿ya? Conclusión del trabajo o servicio que le dio origen expresamente sobre el que él presta. ¿Qué quiere decir esto? Esta casi no se ocupa, de hecho, yo creo que nunca la he ocupado, pero hace referencia a que se acabó la empresa, se terminó la empresa, digamos. Entonces ahí o se terminó el servicio, se terminó el área donde estaba la persona y el contrato termina, ¿ya? O caso fortuito o fuerza mayor, que en realidad, si lo ven, caso fortuito o fuerza mayor, queda muy abierto en el fondo a causales que sean muy, muy especiales y que de alguna forma definan que desde el empleado, desde el trabajador, se está poniendo término al contrato, ¿ya? Las causales subjetivas, como les decía, generalmente son las causales que se aplican cuando no se cumple el contrato o cuando se contradice el Código del Trabajo o en general tiene que ver por algún no cumplimiento del reglamento interno de higiene y seguridad. Entonces acá están, por ejemplo, falta de probidad. El tema de la probidad por lo generalmente está alojado en lo que tiene que ver con el reglamento interno, ¿ya? Negociaciones sin... ¿Ah? Cuando roban, ¿esa falta la probidad? ¿O no? Sí, robo, sí, claro, tiene que ver con eso, precisamente con sustraer algo de la empresa. Es que eso le estoy preguntando, profesor. ¿Es cuando hay un robo, cuando le falta el respeto al jefe o algo así? Probidad tiene que ver efectivamente con conductas. Entonces, cuando hay una conducta que no está de acuerdo con lo estipulado en el contrato, en el reglamento interno o con lo que es el Código del Trabajo, por ejemplo, hay también las situaciones de acoso, etcétera. Se aplica el 161, que es falta de probidad, ¿ya? El 160.2 dice negociaciones incompatibles por contrato. ¿Qué quiere decir esto, por ejemplo? Si yo trabajo en una empresa que vende autos y le empiezo a pasar información de los autos que yo vendo a la empresa de la competencia y me pillan, obviamente ahí me pueden aplicar la causa 162, ¿ya? Porque estoy negociando, estoy haciendo una negociación incompatible por contrato. ¿Por qué dice por contrato? Porque muchas empresas estipulan en el contrato ciertas cláusulas incompatibles. Si usted no puede entregar información a terceros respecto de los productos de la empresa. Entonces, si a uno lo piden efectivamente entregando información de los productos de la empresa, lo aplican esta cláusula. Todas las del 160 implican que no hay pago de indemnización, solamente se pagan las vacaciones. Todo, o sea, si la persona tiene años de antigüedad, tiene otro tipo de beneficio acumulado, los pierde, ¿ya? Al ser desvinculado por estas causales subjetivas. Ausentismo, ¿qué quiere decir? 2 días continuos sin trabajar,
2 lunes, 2 viernes o 3 días durante el mes que no tengan justificación. Ahí hay un tema cuando hablamos de la justificación. ¿Qué se entiende por justificación? Justificación se entiende en el fondo que lo verbal no le va a servir mucho al trabajador para poder, en el fondo, apelar si es que lo desvinculan por esta causal. Lo que tiene que hacer, obviamente, es presentar un documento médico o de algún tipo que acredite por qué la persona faltó. Entonces, por lo general se exige que el trabajador presente algún tipo de justificativo. Abandono injustificado, que esto se aplica cuando la persona simplemente se va y no volvió más a trabajar. Entonces, por lo general ahí se aplica y uno notifica a la inspección del trabajo y le manda una carta certificada al trabajador a la casa, indicándole que ya no pertenece a la empresa porque obviamente se fue de la empresa y no lo vimos más. Perjuicio material causado intencionalmente, esto es muy difícil, o sea, yo provoqué un incendio intencional en la empresa y me echaron por eso, ¿ya? Incumplimiento grave de las obligaciones del contrato. O sea, cualquier cosa que esté en el contrato, que esté estipulado y que yo no cumplí, y que obviamente mi empleador lo puede acreditar, porque recuerden que la inspección siempre, para aplicar cualquiera de estas 6 causales, va a pedir algún tipo de evidencia. También me pueden desvincular, ¿ya? Y la 161, que es la que más usamos, tiene que ver con necesidades de la empresa, ¿ya? Eso implica racionalización, modernización, baja en productividad, cambio de la economía, etcétera, ¿ya? Obviamente, si una persona la desvinculan por esta causal, no debería ser reemplazada, ¿ya? Y generalmente es una mala práctica, la empresa desvinculan, después contratar a una persona en el mismo cargo. La persona que fue desvinculada y que efectivamente puede acreditar que fue reemplazada, puede apelar a la inspección a algún tipo de indemnización por perjuicio, ¿ya? Para esto, profesor, hay un plazo. ¿Para qué? Para contratar a una persona cuando fuiste, por ejemplo, fuiste despedida por el artículo 171, pero en ese puesto contrataron a otra persona, pero parece que hay un plazo ahí. Es que es criterio más que nada. O sea, si a mí me vincularon hoy día, por ejemplo, por la 161 y el lunes aparece otra persona en mi puesto, yo puedo ir a la inspección. Pero si pasaron 6 meses, quizás no podría apelar. ¿Por qué? Porque la empresa puede decir, sí, pues cuando te vinculamos, te tuvimos que vincular porque no estábamos bien, pero ahora tenemos más ingresos y efectivamente pudimos contratar a alguien. Entonces también ahí va un poco el criterio. Ya. No es que haya un plazo determinado así como de 3 meses, 4 meses, no. No, pero hay que acreditarlo en el fondo, porque también tienes que acreditar que te están reemplazando, ¿ya? Pero ahí pueden haber ciertas pillerías, entre comillas, porque, por ejemplo, tú estás trabajando y eres coordinadora de recursos humanos, y te vinculan. Y después contratan a otra persona, pero que no la contratan con el cargo de coordinador de recursos humanos, sino que le ponen responsable de recursos humanos. Le cambian el nombre y el empleador puede decir, no es el mismo cargo. Por eso, eso es súper un tema de criterio. De criterio. ¿Ya? Pero por lo general, cuando te vinculan por esta causal, te pagan todo lo que tienen que pagar, pues te pagan la indemnización, te pagan las vacaciones, te pagan todo lo que tú tengas acumulado a la fecha. Por ende, en general, el trabajador no se va descontento cuando lo desvinculan por la causal 161. De alguna forma sale con un soporte que le permite estar un tiempo para poder buscar trabajo. ¿Ya? Eso. Y por el 161 te pueden avisar, por ejemplo, hoy que se termina el 30, no sé, de noviembre. ¿Te informan hoy a 30, para no pagarte el mes de aviso? Buena pregunta. Precisamente cuando veamos el cálculo vamos a ver que uno de los componentes del 161 es el mes de aviso. ¿Por qué? La ley le exige al trabajador que lo tiene que notificar con un mes de anticipación cuando lo va a vincular bajo esta causal. Si no lo notifica con ese mes de anticipación, le tiene que pagar un mes de sueldo, que es el mes de aviso, ¿ya? Por lo general, las empresas no le avisan a nadie que les van a despedir un mes antes, es como un poco por lo general no se hace. A veces prefieren las empresas pagar este sueldo más, pero van a tener una persona un mes trabajando, quizás no con la mejor motivación. Entonces, por lo general, cuando se notifica al trabajador que se le está terminando el contrato por esta causal, se le avisa el mismo día y se paga el mes de aviso, en la práctica. Pero lo que dice la ley, efectivamente, es que se le tiene que dar aviso con un mes de anticipación con una carta certificada, es decir, no verbalmente, sino que yo le tengo que preparar una carta al trabajador donde le estoy notificando cuál es el término de contrato, y no solamente le tengo que notificar que lo estoy terminando el contrato, sino que en esa carta también tengo que incluir qué es lo que le voy a pagar. Entonces, básicamente, los montos del finiquito tienen que estar incluidos en esa carta. Y el trabajador lo tiene que firmar. Y si no lo firma, no hay problema. ¿Por qué? Porque se la mandamos por correo certificado a la casa a través de Correos de Chile. Y después, esa evidencia nosotros la entregamos a la inspección del trabajo para decir que nosotros efectivamente notificamos al trabajador con un mes de anticipación, ¿ya? Tiene que dar ese respaldo siempre. Eso, ¿dudas, consultas con Código del Trabajo, chicos?
Yo creo que hay que leer ahora bastante. Pero bueno, el código del trabajo, que tiene cerca de 400 páginas, está resumido como en este manual que tiene cerca de 30 páginas, y lo que vimos hoy día es lo fundamental. Contrato, término de contrato, jornada, feriado, beneficio de la maternidad. En general son los 5 puntos del código del trabajo que más utilizamos, ¿ya? Y lo de hoy día es una referencia para que ya mañana empecemos a ver lo que tiene que ver con los cálculos. Ya mañana vamos a ver directamente lo que tiene que ver con el libro de remuneraciones. El libro de remuneraciones es más que la liquidación de sueldo, porque en el libro de remuneraciones, ¿se acuerdan cuando veíamos los descuentos que poníamos del trabajador y los del empleador? En el libro de remuneraciones tenemos que indicar todos estos costos, ¿ya? Todo lo que implica en términos de salario para el trabajador, pero también los aportes de la empresa a la AFP, al seguro de invalidez y sobrevivencia, a la mutualidad, a la caja de compensación, etc. Entonces eso es lo que vamos a trabajar mañana. ¿Dudas con los que vimos hoy día? ¿Consultas? ¿Comentarios? A mí me queda una duda en cuanto al 50% de las horas extras. ¿Ya? ¿Esto es bajo un contrato de trabajo? ¿Esto no rige para los que boletean? No, pues no, esto es código del trabajo. Todo lo del código del trabajo tiene que estar estipulado en un contrato de trabajo. Si es contrato de prestación de servicio honorario, ya, no. Porque de partida, los contratos de honorarios por lo general no estipulan jornada. A ti te contratan por prestar un servicio. O sea, tú, Roxana, vas a prestar un servicio administrativo por 3 meses. O sea, perdón, va a cumplir ciertos objetivos. Pero no estipulan más allá de eso. ¿Sí? Los contratos son básicamente, es como lo mismo un contrato de arriendo. No tiene una ley ante el código del trabajo, por ejemplo, sino que simplemente establece los acuerdos entre las partes. Ya, ok, gracias. Ya, entonces, chicos, si no tienen más consultas, voy a revisar el chat. Eso que viene un par de... Profesor, una consulta. ¿Este PDF lo va a dejar en la plataforma? Está en el módulo 4. Ya, para poder leer. Sí, está ahí para que lo puedan descargar. Y lo que vamos a trabajar el resto de la semana, ya no vamos a trabajar con PPT. Esta va a ser como el último material que nosotros vamos a ver, porque vamos a trabajar solamente con Excel, en lo que tiene que ver con los cálculos, a contar de mañana. Entonces, mañana en la tarde yo ya voy a subir, como les digo, el formato del libro de remuneración, el de la liquidación de sueldo y el del cálculo de finiquito, para que lo trabajemos el resto de la semana. Mañana después de clase. No, ahora, antes de la clase se los voy a dejar listos para que ustedes ya lo empiecen a ver, porque vamos a trabajar con una base de datos también, para ir alimentando el libro de remuneración. Lo vamos a construir en conjunto mañana. Vamos a armar un libro de remuneraciones con unos 5 trabajadores para que vamos viendo cómo se construye. Profesor, esto entra en el examen, ¿cierto? Sí, pues todo entra en el examen. Todo entra en el examen. Desde que partimos, desde el descriptor de cargo hasta esto. Ah, perfecto. Ya, muchas gracias. Pero no va a ser mucho, va a ser aplicación, pero yo les voy a pedir tareas puntuales. De cada uno de los procesos que hemos visto, les voy a pedir tareas de los puntuales. Con el tema de remuneración, les voy a pedir una liquidación, no les voy a pedir que hagan un libro de remuneración de 20 trabajadores, sino que simplemente les voy a pedir que construyan una liquidación, ¿ya? Okay. En base principalmente a lo que vimos hoy día. Chicos, que tengan una buena noche, que les vaya muy bien mañana y nos encontramos a las 6:30. Ok, descanse. Que estén bien. Chao, chao. Chao, chao. Buenas noches. Ya, chao. Gracias, profe. Chao, que estén bien.